interacción antígeno-anticuerpo y diferentes métodos inmunológicos que nosotros vamos a utilizar durante las prácticas que vayamos a realizar. Por lo tanto, es muy importante que tengamos conocimiento de todos aquellos métodos que existen en los laboratorios, aunque no los realicemos, y evidentemente existen muchos más de los que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, vamos a hablar en general y bueno, la mayoría de los métodos se basan en esto, se centran en realidad en unos aspectos relacionados con los que vamos a describir. Primeramente vamos a hablar sobre la interacción antígeno-anticuerpo. No nos olvidemos que durante toda la clase práctica nosotros vamos a realizar y vamos a ver la relación, la interacción para cualquier determinación, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Vamos a ver las diferentes interacciones que existen entre un antígeno y un anticuerpo. Es importante también mencionar que esta interacción o esta unión que se va a dar entre el antígeno y el anticuerpo se realiza a través de enlaces que no son enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque ustedes conocen, ya saben que aquellos enlaces covalentes son enlaces muy fuertes, ¿verdad? Donde son enlaces donde no se pueden disociar, no son enlaces reversibles, más bien son enlaces más fuertes y reversibles. Es por esta razón que todas las técnicas utilizan este tipo de reacciones que se van a realizar entre el antígeno y el anticuerpo. Son enlaces no covalentes, son enlaces reversibles, es decir, que se pueden disociar, se pueden separar y además son enlaces también muy específicos. Por lo tanto, los enlaces que van a utilizar o las reacciones entre un antígeno y un anticuerpo se van a dar a través de uniones, ya sean por puentes de hidrógeno, ya sean por fuerzas electrostáticas de Van der Waals o fuerzas hidrofóbicas. Pero también durante todas las reacciones que vayamos a ver en los diferentes tipos de determinaciones de ciertas patologías que vamos a ver en las clases, hay ciertos factores y también cuando ustedes vayan a trabajar afuera, cuando terminen ya salgan de la facultad o cuando vayan a hacer, digamos, su año de internado, etcétera, van a ver durante todas las técnicas que vayan a realizar que siempre hay ciertos aspectos o ciertos factores que van a influir en la unión que se va a dar entre un antígeno y un anticuerpo, y estos son, por ejemplo, pH, la temperatura. Cuando ustedes vayan a analizar y vean los prospectos de los reactivos con los que vayan a trabajar, siempre es importante que vean qué condiciones de trabajo tiene cada una de las pruebas en las que vayan a realizar. ¿Por qué? Porque tienen que fijarse las condiciones, si se realiza temperatura ambiente, si requiere 37 grados, si se realiza baño María, etcétera. El tiempo de incubación que vayan a hacer, si requiere de agitación o no requiere de agitación, y también es muy importante las concentraciones de los antígenos y los anticuerpos, y eso también se determina porque en los kits ya vienen específicamente los volúmenes con los que ustedes tienen que trabajar en las diferentes técnicas y en los diferentes reactivos que vayan a realizar. También la concentración de electrolitos, por eso es importante que analicen todos aquellos aspectos. Sí, porque si requiere bufferes especiales que vienen ya de hecho en los kits, si esos bufferes requieren de diluciones o si requieren de, digamos, agua desionizada, agua destilada, todo aquello es importante que ustedes verifiquen, porque todos estos factores que van a ver, son factores que influyen en esta interacción y por lo tanto, si existe alguna alteración a este nivel, existen resultados erróneos que nos pueden dar ustedes incluso resultados falsos positivos o falsos negativos. Además, es importante que también consideren algún aspecto como que es la afinidad, ya que toda la interacción que se va a realizar entre un antígeno y un anticuerpo determina el grado está determinado por el grado de afinidad. ¿Y qué es la afinidad? Es una fuerza de interacción que existe entre un sitio de unión de un anticuerpo y el único epítopo.
Ya hemos visto en la clase teórica que era epítopo, a ver si se acuerdan. Entonces, es la unión que se da entre el antígeno y el único punto de unión con un anticuerpo. Sin embargo, también existe eh, otra nominación que es el grado de avidez, que se refiere ya a no es una interacción monovalente, sino polivalente, y a eso se da por la fuerza de la interacción desde múltiples sitios de unión del anticuerpo con diferentes epítopos que tiene, múltiples con el antígeno. Ya les había explicado a qué se refería el epítopo y a qué se refería el parátopo, ¿verdad? Entonces, epítopo es el lugar de unión que tiene el antígeno y parátopo el que tiene el anticuerpo. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en los diferentes tipos de anticuerpos que no hemos logrado ver, lamentablemente, debido a que no tomaban atención durante la clase teórica, es por esa razón que les he dado trabajo para esta clase que va a ser para esta clase teórica que vamos a llevar en esta semana, que va a ser de manera presencial. Ustedes tienen diferentes tipos de anticuerpos, ¿verdad? Y sin embargo, vemos, por ejemplo, la IgG va a tener 2 lugares de unión, sin embargo, la IgM tiene 10 sitios de unión. Entonces, ahí vemos la diferencia que existe, la avidez. ¿Quién tiene mayor avidez? En todo caso, es IgM, por la numeración de puntos de unión que se tiene. Sin embargo, también vamos a ver otro aspecto importante que es la especificidad. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos que es específico para determinar este tipo de patología, digamos, esta técnica? Se refiere a la capacidad de un anticuerpo de reaccionar con un solo epítope a través de un sitio individual de unión con el antígeno. Sin embargo, también puede haber reacciones cruzadas. Cuando nosotros realizamos unas diferentes pruebas, por ejemplo, cuando queremos ver determinación de artritis reumatoidea a través de un factor reumatoideo, puede existir reacciones cruzadas. Y eso se refiere a la capacidad de un anticuerpo individual o de un conjunto de anticuerpos de reaccionar con más de un antígeno. Y eso se produce una reacción cruzada. Si nosotros queremos determinar específicamente anticuerpos contra artritis reumatoidea, podemos tener que los antígenos que vienen en el kit puedan reaccionar no solamente con anticuerpos contra artritis reumatoidea, sino también puedan reaccionar con otro tipo de antígenos que no son específicos. Y a esto se llama reacción cruzada, ¿verdad? Y eso se da principalmente porque los antígenos pueden compartir epítopes los anticuerpos pueden compartir epítopes con el antígeno o con antígenos similares. O sea, ya sea con el antígeno específico con artritis reumatoidea o con antígenos que sean similares. ¿Qué aplicaciones diagnósticas tenemos con la interacción antígeno-anticuerpo? Antes de ingresar, es importante que veamos que las pruebas generalmente se realizan en suero, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es extraer sangre de una persona, poner en un tubo seco, o sea, sangre total en un tubo seco, luego se produce, esperamos a que exista una separación del coágulo y de los componentes de los glóbulos rojos de la sangre y lo que queda permanece arriba, perdón un momentito, por favor.
Perdón, por favor, van a disculpar. Ahora sí vuelvo a presentar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenas tardes, doctora. No, todo claro, doctora. Todo claro. Entonces vamos a seguir compartiendo ya. Por favor. Entonces les indicaba que es muy importante que las pruebas que vayan a realizar son pruebas que tienen que ser realizadas en suero del paciente, donde ustedes van a extraer sangre total, evidentemente, se pone en un tubo seco o se pone a baño María, 37 grados centígrados, para que exista una separación de lo que es el coágulo y, bueno, hablamos de los glóbulos rojos y elementos formes de la sangre y el suero. Entonces, lo que vamos a utilizar en la parte acá que ustedes pueden visualizar, el suero del paciente, que es el lugar donde se van a encontrar los anticuerpos, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan un conocimiento, hemos hablado que vamos a trabajar con kits. Muchos de los kits vienen con antisueros. ¿Y qué es el antisuero? Es una muestra de suero que tiene anticuerpos detectables específicos para un antígeno en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de la técnica de ELISA, y vamos a ver, ustedes van a trabajar con esa técnica, también van a hablar de antisueros. Si vamos a usar el suero del paciente, donde queremos hacer identificar algunos anticuerpos, también vamos a usar antisueros que tienen y vienen en el kit. Entonces, una muestra de suero que tiene anticuerpos que son detectables y específicos para el antígeno en particular, y es así como obtienen los antisueros. Como les dije, nosotros vamos a trabajar a través de una muestra de suero donde se tienen anticuerpos y vamos a ver que esos anticuerpos van a reaccionar con ciertos antígenos, ¿verdad? Dependiendo de qué patología vamos a querer nosotros identificar. Pero es muy importante que ustedes pongan atención a estas características. Todas las reacciones que vamos a ver, ¿ya? Son interacciones que se van a dar. Hay métodos visuales, o sea, que se pueden ver a simple vista y que no requieren ningún tipo de equipamiento para poder realizar o ver la reacción que se vaya a dar. Y también hay métodos que no son visuales y, por ejemplo, en el caso de la ELISA, la quimionuliniscencia, el caso del radioinmunoanálisis, etcétera. Todas esas técnicas son técnicas que no son visuales y por lo tanto requieren para ser visual y para ver esta interacción que se ha producido entre un antígeno y un anticuerpo, se requiere de equipamiento específico. Pero ¿qué características tienen estas interacciones que nosotros vamos a ver en caso de los métodos visuales? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de precipitación, hemoaglutinación, floculación, fijación de complemento, etcétera, que se caracteriza porque son reacciones lentas, se llaman reacciones de interacción secundaria, que son lentas, dependen de la concentración de antígenos, anticuerpos, de hecho, de electrolitos, obviamente la temperatura también, les he dicho que todos estos factores influyen en las reacciones. Son engorrosas, bueno, en general son fáciles de realizar, algunas son engorrosas, no siempre, esto es importante, que no siempre son de gran reproducibilidad, ¿ya? Y son visibles a simple vista. Detecta anticuerpos, y que son anticuerpos de alta avidez. Sin embargo, también hay reacciones que les había indicado que no son visibles a simple vista. Sí son rápidas, dependiendo del tiempo. A veces se realiza en un tiempo de 2-3 horas, ¿verdad? Son regidas por leyes, no son visibles por el observador, por lo tanto, se tienen que hacer visibles de alguna manera. ¿Cómo van a ser visibles de alguna manera? Usando ciertos componentes como o trazadores o algunos elementos, como por ejemplo tenemos en el caso del radioinmunoanálisis, se utiliza un isótopo radioactivo. Y ese isótopo radioactivo va a ser leído por un equipo especializado que es un contador gamma, por ejemplo. El de inmunofluorescencia, donde utiliza fluorócromo. ¿Qué es un fluorócromo? Son unas tintes especiales que se ponen, que emiten luminosidad y además dan
o sea, dan una coloración especial, que pueden ser de colores verdes, naranjas, etcétera, dependiendo. Y estos requieren también de por ejemplo, microscopios específicos, que es uno denominado microscopio en campo oscuro, ya que es evidentemente muy costoso, que es para visualizar el fluorócromo. Tenemos el enzimo inmunoensayo, donde en el caso de la ELISA, donde se utilizan enzimas especiales y además es leído en un lector de ELISA, en un equipo especial, donde se van a determinar, ver, nos van a dar, digamos, unas densidades ópticas específicas para poder identificar y ver la reacción antígeno-anticuerpo que se utiliza. Pero estos diferentes tipos que utilizan, también tienen diferentes tipos de sensibilidades. Hay técnicas que son mucho más sensibles y técnicas que son menos sensibles, ¿ya? Entre estas, por ejemplo, si ustedes se fijan, nos basamos en la técnica tiene una sensibilidad de 1, ejemplo. Si vemos la de fijación de complemento, es mucho mayor, 200 veces más la de sensibilidad. La hemoagglutinación pasiva, 250 y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, la de inmunofluorescencia indirecta, es 500 veces más, el ELISA 800 veces más. Y si ustedes se fijan, la técnica de radioinmunoanálisis 4000 veces más sensible que el resto, ¿verdad? Y en las interpretaciones que se puedan tener, si vemos el resultado, por ejemplo, vemos que sí, una inmunoprecipitación, al no ser tan sensible, puede determinar que hay pruebas que den un resultado falso negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de por sí la técnica ya no es tan sensible como para poder realizar. Por eso es que diferentes patologías que se tengan, también hay técnicas que se denominan gold estándar. ¿Qué significa el gold estándar? La técnica máxima, que es la que realmente, en la que se determina el resultado y es la que da, es la técnica que va a dar, a ver cómo les explico, es la técnica máxima para obtener un resultado para esa patología, ¿no ve? Por ejemplo, tenemos para el caso de las pruebas, perdón, para el caso de las pruebas, por ejemplo, que son cuando hay pruebas autoinmunes o algún tipo de enfermedades autoinmunes, normalmente se utilizan las técnicas de inmunofluorescencia, ¿verdad? Que son para esa técnica es el gold estándar. Sin embargo, por ejemplo, si utilizan otra técnica que fuera, digamos, el ELISA, en todo caso, no es tan determinante como la de inmunofluorescencia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, por eso les indico que dependiendo de la patología, también se encuentra la técnica, ¿no? Ahora, obviamente, si queremos ver nosotros para algunas, perdón, por favor. Van a disculpar nuevamente. Ya, volvemos. Entonces, como les decía, que dependiendo de la técnica, entonces es importante, o sea, dependiendo de la prueba que se vaya a realizar, también es importante determinar la técnica. Por ejemplo, ahora las técnicas para determinar no solamente enfermedades autoinmunes, sino también estamos hablando de patologías como, por ejemplo, el glass que hemos pasado con la gripe
con el COVID, por ejemplo, nos han hecho las pruebas que eran a nivel de biología molecular, ¿verdad? Entonces, así son pruebas, digamos, que son el gold estándar, ¿no? No es lo mismo un ELISA, no es lo mismo una prueba rápida que las pruebas a nivel de biología molecular, que es el gold estándar. Bien. ¿Qué otra característica es importante que tomen en cuenta? Por ejemplo, que en las reacciones, sobre todo en las reacciones de precipitación, es importante que ustedes consideren la cantidad de antígenos y la cantidad de anticuerpos que se tengan. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, si vamos a determinar un antígeno, por ejemplo, y vienen los reactivos con el anticuerpo específico para un determinado antígeno. Si ustedes se fijan, tenemos, por ejemplo, una cantidad de anticuerpos determinados. A medida que nosotros vamos añadiendo la cantidad de antígenos, se van formando lo que se denominan inmunocomplejos y que esos inmunocomplejos van a ir precipitando. Si ustedes se fijan en esta parte de la línea, estamos hablando en el eje de las X, se añade por la cantidad de antígenos. Estos antígenos van a ir a unirse a anticuerpos, pero si ustedes se fijan, la cantidad de antígenos que se ha añadido son insuficientes para copar todos los sitios de unión a anticuerpos. Por lo tanto, en esta zona tienen una zona de exceso de anticuerpos. Por otro lado, si seguimos añadiendo antígenos, vamos a llegar a una zona donde todos los puntos de unión de los anticuerpos se han unido a antígenos y se va a formar lo que se denomina zona de equivalencia que va a dar el precipitado. ¿Sí? Esa es la zona donde nosotros debemos llegar porque posteriormente se tiene una zona de exceso de antígenos. Si seguimos añadiendo obviamente antígenos, donde va a haber un exceso de antígenos en relación a los anticuerpos y se va a liberar, es decir, ya no se van a formar el complejo antígeno-anticuerpos, no va a haber una, no se va a poder visualizar el precipitado, sino va a haber una disgregación del mismo. Entre las técnicas inmunológicas que se tienen basadas en reacciones de precipitación, tenemos la inmunodifusión radial, nefenometría, turbidimetría, doble inmunodifusión radial y inmunoelectroforesis. Dentro de la inmunodifusión radial, como su nombre indica, se van a producir o se van a determinar unas reacciones de precipitación donde se va a poner, digamos, muestras de antígeno o de anticuerpo, dependiendo de lo que se quiera visualizar, en unos pocillos donde se tienen unos geles específicos y se va a producir la difusión hay unos orificios evidentemente, vamos a poder ver, donde se va a difundir en este caso, si añadimos anticuerpos, se va a difundir los anticuerpos que se tienen hasta que reaccionen lo que habíamos determinado nosotros, hasta llegar a una zona de equivalencia con los anticuerpos. Entonces va a formar así un círculo y se va a poder medir el halo que se ha formado. ¿Ya? Normalmente, como vienen para ello, vienen estándares de calibración específicos, se realiza una curva de calibración, ¿verdad? Y con la muestra del paciente se mide el halo que se ha formado y se interpola en la curva de calibración. No vamos a hacer esta prueba, pero sí vamos a hacer nosotros alguno parecido. Con el ELISA vamos a realizar estas curvas de calibración para que ustedes puedan conocer y poder realizar aquel. Tenemos inmunoelectroforesis que se realiza parecido al anterior, donde los sueros son gembrados también en un orificio donde existe un gel y también a nivel estos sueros o los componentes se van a ir separando por electroforesis, ¿verdad? Y van a dar también unas zonas de equivalencia donde se van a ir determinando los diferentes, normalmente este tipo de inmunoelectroforesis se utiliza para determinar diferentes tipos de inmunoglobulinas que se tienen.
¿verdad? Entonces, tampoco lamentablemente no vamos a poder realizar porque no contamos con el equipo adecuado. Sin embargo, sí vamos a hacer las reacciones de aglutinación, que son fáciles y visibles, son reacciones que hemos visto de interacción secundaria, donde vamos a ver las reacciones antígeno-anticuerpo que se forman, ¿verdad? Y vamos a ver en diferentes tipos de reacciones, por ejemplo, en el caso de factor reumatoideo, donde ustedes pueden ver a simple vista, que hemos visto que no requiere de equipos especiales, que entonces se produce fenómenos de aglutinación a simple vista. ¿Qué características tienen estas reacciones? Que son ventajas que se tienen son sencillas, rápidas, no requieren equipamiento y, bueno, tienen mayor sensibilidad que las de precipitación. Sin embargo, entre las desventajas tenemos menor sensibilidad, obviamente, que las reacciones de interacción primaria. Obviamente, ya hemos visto eso también, que es las reacciones de interacción primaria son muchísimas veces, 400, incluso veces, 4000 veces mucho más sensibles que estas de aglutinación. Tenemos las de aglutinación, vamos a ver entre estas, vamos a ver la determinación de grupo sanguíneo, ¿verdad? También hay pruebas de COMS indirecta, la de COMS directa, para determinación de Chagas y también de toxox. Es decir, existe una gran variedad de patologías que se pueden ver con este tipo de técnicas. Sin embargo, sí se utilizan en los laboratorios como pruebas iniciales, pero cuando se confirma que existe, por ejemplo, para determinación de factor reumatoide y se ve que una persona da positiva a esta prueba, pues se tienen que realizar con las otras técnicas más específicas, por ejemplo, como en el caso de ELISA, para realizar la confirmación o reconfirmación de que el paciente evidentemente pueda tener una alteración a nivel de reumatismo. También vamos a realizar, esta prueba sí la vamos a realizar, que es una prueba de aglutinación directa pasiva, donde vamos a ver high Chagas, sí es una prueba de hemaglutinación indirecta, donde vamos a buscar anticuerpos de Trypanosoma cruzi en sueros humanos. También está la de toxo, que tiene el mismo principio, que es la búsqueda, pero de anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Y también sí vamos a hacer la prueba de látex estreptolicina o que es la prueba de ASTO para buscar anticuerpos antiestreptolicina en sueros humanos. Habíamos visto hay pruebas de la técnica de inmunofluorescencia directa e indirecta, donde se utiliza un anticuerpo que está marcado con fluoresceína. Esa sería la directa. Y la indirecta, donde se utiliza un segundo anticuerpo que está, perdón, por favor.
Perdón, por favor, van a disculpar, es que me están llamando de un estudio. Mi esposo está en el médico y me está llamando de allá para dar algunos resultados. Disculpa. Continuamos entonces. Como les decía, en la inmunofluorescencia indirecta tenemos un segundo anticuerpo marcado con fluoresceína. ¿Qué es lo que qué es la fluoresceína? Es la luz emitida por fluorócromos después de la incidencia de luz determinada a cierta longitud de onda. Y lo que se va a ver es esa fluorescencia que se va a ver. En la directa utilizan para detectar antígenos y en la indirecta generalmente se usan para la detección de anticuerpos. ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros en esta microscopía en campo oscuro? Estos colores, ya sean estas fluoresceínas, estos colores que se ha producido, ya sean verdes, naranjas, que son emitidas por la reacción antígeno-anticuerpo. También tenemos algunos otros tipos de inmunoensayos para determinar o cuantificar antígenos o anticuerpos, donde también emplean marcadores que pueden ser antígenos o anticuerpos, dependiendo de lo que nosotros vayamos a identificar. Tenemos aquellos que utilizan isótopos radioactivos, enzimas, como el caso del ELISA, compuestos fluorescentes, como en el FIA, o compuestos luminescentes como en el CLIA, por ejemplo, que está muy de moda hoy en día. Dentro de los diseños de inmunoensayos tenemos competitivos, donde el reactivo es limitado y evidentemente se produce una competencia, como se dice, entre dos, ya sea anticuerpos, que van a competir por el lugar de unión al antígeno. ¿Ya? Y los no competitivos, donde el reactivo se encuentra en exceso y también sirve para determinar tanto antígenos como anticuerpos. En el ISA hemos dicho que utiliza una enzima que se encuentra, está marcada, ya sea el anticuerpo o el antígeno, se encuentra marcada por una enzima, ¿ya? Y una característica es, por ejemplo, ustedes van a ver del formato competitivo, por ejemplo, tenemos un anticuerpo, tenemos el suero que tiene, por ejemplo, el suero que estamos buscando, el antígeno en el paciente, y trabajamos con otro antígeno marcado. Este antígeno marcado y este antígeno que se encuentra en el suero del paciente van a competir por su unión al anticuerpo. Cuando hay mayor cantidad de anticuerpos de antígeno marcado, tiene mayor probabilidad, obviamente, que estos antígenos marcados se unan al anticuerpo. O sea, en caso de cuando hay mayor cantidad de antígenos del suero del paciente, son estos los que se van a unir en mayor cantidad al anticuerpo. Ambos compiten por un sitio de unión. Sin embargo, cuando es un ensayo, por ejemplo, no competitivo, se forma algo como que se denomina un tipo, a ver, vamos a ver, perdón, en el competitivo la concentración, la muestra, obviamente, la concentración del antígeno es inversamente proporcional a la concentración que se tenga, es decir, la curva va a ser de esta manera, ¿sí? Donde a mayor concentración del antígeno marcado, por decir, menor concentración de la muestra que existe en la muestra del paciente. En la técnica no competitiva se da un tipo sándwich donde se va a formar aquí, tenemos un antígeno, un anticuerpo, se tiene el antígeno del paciente que se quiere que se va a unir a puntos de unión del anticuerpo y sin embargo se va a añadir otro anticuerpo que se encuentra marcado que va a ir a unirse a este complejo que se ha formado entre el anticuerpo y el antígeno del paciente. Entonces forma tipo sándwich y la curva es al revés. A mayor concentración de antígeno del paciente, mayor detección va a ser, o sea, mayor concentración del anticuerpo que se encuentra marcado. ¿Por qué hablamos del anticuerpo marcado? Perdón.
Bueno, como les decía, nuevamente miles de disculpas. Seguimos acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, antes de pasar? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Perfecto. Como les decía, ¿por qué estábamos hablando de antígeno marcado? Porque el antígeno marcado, hemos dicho que en técnicas que no son visibles a simple vista, ¿verdad? Se tiene que utilizar un marcador específico que marque y que pueda ser visualizado por el equipo de la relación que se da, de la interacción que se ha formado entre un antígeno y un anticuerpo. Si hablamos de anticuerpos marcados, estamos hablando que esos anticuerpos marcados vienen en el kit y esos pueden estar marcados ya sea por un componente radioactivo, puede estar marcado por una enzima, puede estar marcado por un componente que emite fluorócromo, etc. Entonces son los que se encuentran marcados y es lo que va a detectar el equipo en realidad. Si vemos la técnica de Lisa, por ejemplo, nosotros vamos a poder trabajar y vamos a trabajar evidentemente con esta técnica. Vamos a ver que en un pocillo, vamos a ver que se encuentran antígenos, ¿verdad? Cuando nosotros añadimos la muestra del paciente, vamos a añadir anticuerpos. En la base del pocillo se encuentran los antígenos que se encuentran tapizando el pocillo del kit, los pocillitos que vienen en el kit. Nosotros vamos a añadir en el suero, vamos a añadir suero del paciente y en este suero va a haber anticuerpos. Obviamente, después de un periodo de incubación, se van a unir estos anticuerpos a los antígenos, se van a fijar, ¿verdad? Para poder visualizar esta reacción que se ha dado, nosotros, el kit obviamente va a venir anticuerpos específicos marcados con una enzima que nosotros, que al añadir estos anticuerpos, se van a ir a unir, que es lo que estamos hablando, el tipo sándwich, estamos hablando, se van a unir a este complejo que se ha formado entre el antígeno que existe en el pocillo con los anticuerpos que existen en la muestra de los pacientes. Se va a unir allá y luego si añadimos nosotros un sustrato, no nos olvidemos que toda enzima actúa sobre un sustrato, porque si dejamos la reacción acá, no vamos a poder visualizar nada. Sin embargo, toda enzima saben que actúa sobre un sustrato, ¿verdad? Entonces, al añadir un sustrato, estas enzimas van a actuar sobre este sustrato y van a dar lo que se denomina una reacción de color. De acuerdo a la concentración de color, si es más oscuro o más claro, nosotros vamos a poder después visualizar en el equipo y vamos a poder determinar la concentración de anticuerpos que hay en el paciente a través de esta reacción que se ha formado entre el antígeno, el anticuerpo que existe en el paciente y el anticuerpo marcado que se ha unido a este complejo antígeno-anticuerpo. ¿Está claro hasta ahí? Pregunta, ¿está claro hasta ahí? Bueno, supongo que sí. Bien, vamos a ver, no vamos a ver, simplemente voy a dar a conocer la técnica de Western Blot. Esta técnica de Western Blot es una técnica gold estándar específicamente para ver el caso de VIH. Cuando un paciente es detectado por VIH, ya sea por la prueba de ELISA o por la prueba rápida, etcétera, se manda a hacer esta prueba que es el gold estándar de Western Blot, donde se hace una técnica a través de también se hace para trabajar con proteínas y para trabajar en este caso con VIH también, donde se realiza un proceso de electroforesis y se hace la transferencia a una membrana específica. No vamos a hablar en detalle de aquello porque ustedes van a ver esto muy a detalle en lo que es biología molecular. Entonces se hace una electrotransferencia a una membrana específica donde se va a posteriormente revelar, ¿verdad? Y van a dar esto lo que se denomina una serie de bandas específicas donde a ciertas
tamaños de la banda se detecta si pertenece, bueno, de esta manera también se detecta en el caso de lo último que hemos tenido, en el caso del COVID también se ha visto este proceso donde se han determinado unas bandas específicas que a determinado tamaño de la banda se considera que es positiva la reacción. Tenemos diferentes tipos de etapas en las pruebas de PCR, que es una de desnaturalización inicial, la hibridación, extensión y extensión final. Son ciertos pasos que se dan por ciclos, donde de acuerdo al número de ciclos que se tiene, existe un incremento del número de una porción de ADN que se quiere, es decir, que se va duplicando, triplicando, cuadruplicando uno de los tamaños, digamos, del sector de ADN que se tenga, que es el que se quiere determinar. Eso también van a ver ustedes en la biología molecular, donde de acuerdo al número de ciclos se da el número de copias de un segmento de ADN que es el que se quiere amplificar. ¿Ves? Y ustedes van a hacer una extracción, se hace una extracción de ADN, se hace la PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa, que por favor no vayan a confundir con la PCR que nosotros hacemos, que es la determinación de la reacción de proteína plasmática. O la PCR reactiva, que es diferente a la reacción en cadena de la polimerasa. La PCR que se utiliza en biología molecular es la de reacción en cadena de la polimerasa, donde se hace también un proceso de electroforesis y se determina la banda que se identifica la banda que se quiera determinar. Eso, como les digo, ustedes van a ver en biología molecular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Si no tienen preguntas, bien, habríamos finalizado. De hecho, la siguiente clase ya vamos a trabajar nosotros con determinación de, lo más fácil, determinación de grupos sanguíneos, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente clase. Ahorita somos 19 personas. Para hacer determinación y trabajar en laboratorio, posiblemente lo que tenga que hacer es dividir al grupo en dos, porque trabajar, es decir, una semana vendría la mitad del grupo, la siguiente semana vendría la otra mitad, porque trabajar con todo el grupo de 20 personas, aunque déjenme ver 4 más 4, 8, Sí, es que lo que pasa se va a llenar y hay un poco más de chacota en realidad que trabajar. Voy a ver qué prácticas, voy a dividir al grupo en dos, donde va a venir una semana un grupo o subgrupo y la otra semana otro subgrupo, para que puedan ustedes, porque de acuerdo al cronograma de clases, y para que puedan trabajar, porque yo no trabajo, si no van a trabajar ustedes, como ya les he indicado, no voy a hacer yo, no va a ser una práctica visual, sino va a ser una práctica donde cada uno de ustedes va a trabajar, y además vamos a tener ciertas actividades también para que vayamos evaluando en cada clase. Así que yo les voy a comunicar esta semana para ver si vamos a dividir o no el grupo, este subgrupo en dos para hacer la primera clase ya. A partir de esta siguiente clase, todas las clases que se vayan a realizar van a ser en laboratorio, a no ser que tengamos alguna actividad que realizar, que va a ser evidentemente muy esporádica, que se vaya a realizar de manera virtual. ¿Ya? Si no tienen preguntas, bueno, pues habíamos